The objective is to draw attention to the problem. For this, we're going to interview different people around an established area, so they are aware of what's we do. We're here in the center of Metepec to look for crafters that tell us their story. Okay, approximately 11 million of the indigenous populations dedicate their whole life into these crafting methods. Approximately 43.6% of these crafters receive a minimum of 2 minimum salaries per day. Despite of this minimum wage they get, we still, as Mexican people, which is the most impressive thing, try to lower the price that we are offered at the moment we try to buy something. But there is a bright side. Between 2004 and 2005, there was an increase of $11 million in the exportation of this type of products. Valorar que nosotros, como vuelvo a repetir, somos seres humanos, tenemos dos manos, dos brazos igual, somos personas razonables. O sea, yo pienso que para que tengamos derechos solamente, yo en este caso me dirijo a las autoridades del ayuntamiento, del municipio. O sea, están en el lugar donde están gracias a las votaciones de todos los ciudadanos, ¿no? No nada más de los más altos. Exactamente. ¿Y nos podría platicar un poquito de su trabajo? De nuestro trabajo, Sí, bueno, ¿qué es lo que quisiera saber de mi trabajo? Pues, ¿cuánto se tarda en hacer una pieza? ¿Qué es lo complicado? Todo depende del trabajo, del trabajo. Si supuestamente, supongamos es comercial, pues supongamos este árbol me tardo en la hechura, pues no sé, una hora en hacerla, y todo un día para que seque, y media hora póngale para quemar, y otra hora para decorar. ¿Para pintarlo? Para decorarlo. Ah, pues bien rápido. Pues en total le hagamos como unos 2 días, ¿no? Unos 2 días. Sí, algo así. Ok. Esta es una pieza, pero ya supongamos para hacerle esta, ya me tardo más de una semana. Porque son piezas más chiquitas. Hay piezas que son más detalladas, que se llevan tiempo, un mes, 20 días, o sea, porque es desde la elaboración hasta la decoración. Mucho trabajo. Es más trabajo, sí. ¿Y a usted le hace feliz su trabajo? Sí, me siento más feliz cuando un cliente viene y le gusta más mi trabajo, ¿no? Sí. Y eso es lo que a mí me motiva a salir adelante y superarme más, a que el cliente les agrade. Ah, pues sí, está muy bonito su trabajo, la verdad. Sí, muchas gracias. Tiene cosas muy complicadas. ¿Le puedo hacer una última pregunta? A ver, dígame usted. ¿Y cómo se siente después de un buen día de trabajo y después de un mal día de trabajo? Pues mira, me siento contenta, orgullosa de ser artesana, porque esto es lo que me ha dado pues sustento en la casa, mantener a mis hijas y la vestimenta, ¿no? O sea, me siento contenta, dije que, como vuelvo a repetirles, lo que les agrada al cliente, yo me siento contenta. Si una pieza que yo lo pinto así a mano, y que viene un cliente, ay, qué padre pintas, eso es lo que me hace ser feliz. Sí, y cuando me va mal dije, híjole, pues algo me falta, ¿no? Pues tengo que buscar la manera en que algo le agrade al cliente, ¿no? Sí. Y tengo que, precisamente hay que estar innovando nuestras piezas para que no siempre vea lo mismo el cliente. Ok. Pues muchísimas gracias pues a ustedes, por darnos muchas la gracias. entrevista, y pues que le vaya muy bien hoy. Esperamos que le vaya muy bien en su trabajo, y pues muchas felicidades. Muchas gracias a ustedes. Now, in another part of Mexico is Jalisco. ¿Qué opinas sobre la discriminación hacia los grupos étnicos? Pues que es una gran pérdida de identidad que hemos sufrido los mexicanos a través de décadas y décadas, lo cual es lamentable porque basta ver al pueblo estadounidense que carece de raíces verdaderas y valoran mucho más lo que han venido creando como nación. Nuestros
nuestros antepasados tan sabios los hemos ido relegando por una falsa, llamémosles novismo, de querer americanizarnos, porque esa sería la palabra. Es lamentable que incluso los visitantes europeos valoran y conocen mucho más nuestra cultura y nuestras tradiciones que nosotros mismos, las cuales nosotros negamos y rechazamos. No queremos lucir, por decir, la ropa o las artesanías tradicionales. Las ignoramos totalmente y las valoran mucho más los países extranjeros. Es lamentable. Muchas gracias. Now we are going to make an interview on the other side of the board. So it's your turn, Diana. Thank you very much. We are here at Dallas, so let's see what we can find. I'm here at Dallas, and what's your name? Shane. Shane. Can you give me your answer about what do you think about migrants? About what? Migrants. My wife came here 30-something years ago, so I'm all for immigration. Oh, okay. And what is your first impression when you see someone with typical clothes? With what clothes? Typical clothes, like Mexican, are like a lot of colors, and, you know? What do I don't know. I don't really think about that. No, you don't think like, that clothes is ugly, like, no? I like the long boots. Ah. That's the one thing I remember. But, and what is your opinion about discrimination? discrimination. We all come from someplace else, so there shouldn't be anybody discriminating against anybody. White people all came from Europe somewhere, so we're all immigrants. Okay, thank you very much. No problem. I'm here at Dallas. What's your name? Eddie. Eddie, what do you think about migrants? Who? Migrants. I don't have a thought. Everybody have we are human, so therefore to classify somebody with a demeanor, I think is wrong. So I think of everybody as being human. And what is your first impression when you see someone with typical clothes? Like you have seen like Mexican clothes with all the colors. What is your first impression? Well, some outfits is kind of cool, you know what I'm Okay. saying? I'm more curious. I want to know where it's from, what's the style, what's the history. Is this a heritage? Is it, is it something that you just threw on, or is it something that is family or religion? Okay. And what is your opinion about discrimination? My opinion? Yeah. I believe discrimination is in one token, discrimination is all the way around. I mean, it's still today versus high class, low class, middle class. I feel if you take away the titles, you will see people work together more. But as long as people try to stay better than someone else, you always have discrimination. Okay. Thank you very much. No problem.